¿Cómo ocurre el proceso de cicatrización? Debido a la herida en su rodilla, su organismo comienza una secuencia de reacciones para detener su sangrado. Es por esto que ocurre el proceso de hemostasia. La hemostasia es el término fisiológico de una hemorragia a través de un mecanismo que involucra un cambio del estado físico de la sangre, en donde pasa de estar de un estado líquido a sólido por la formación de fibrina. El sistema de la hemostasia se subdivide en dos sistemas fisiológicos importantes: la hemostasia primaria, donde se lleva a cabo fundamentalmente la interacción entre el endotelio y la plaqueta. Esto ocurre gracias a las células endoteliales, con funciones específicas de tromborregulación. Por otro lado, la hemostasia secundaria, o coagulación, es en donde participan los factores de coagulación, los que interaccionan sobre una superficie catalítica para formar una red de fibrina e integrar el coágulo sanguíneo. Es importante señalar que la vasoconstricción inicial, la función de células endoteliales y la formación del coágulo plaquetario juegan un papel en la hemostasia temprana. Sin embargo, la formación del coágulo de fibrina a través de una serie de reacciones bioquímicas es esencial para una hemostasia adecuada. Por otro lado, la coagulación sanguínea es un proceso que involucra múltiples enzimas, cofactores y superficies celulares para la formación del coágulo insoluble. Hemostasia primaria. El primer paso en la hemostasia primaria ante una lesión del vaso sanguíneo se lleva a cabo por las células endoteliales lesionadas, las cuales comienzan a secretar moléculas señalizadoras como el colágeno y el factor von Willebrand. Este factor controla la adhesión y irrigación plaquetaria en los sitios de lesión vascular, media la unión entre el colágeno y las plaquetas a través de glucorreceptores específicos. Cuando las plaquetas se adhieren a las fibras de colágeno expuestas en la zona vascular lesionada, lo realiza a través del factor von Willebrand. Mediante esta interacción entre el colágeno y el factor von Willebrand, las plaquetas se activan pasando desde una forma en reposo a una forma esférica y con pseudópodos. La activación de las plaquetas desencadena la liberación de moléculas de tromboxano, ADP y serotonina. El tromboxano y ADP activan las plaquetas que circulan en la sangre, induciendo la agregación de estas a través de la interacción con sus receptores, reclutando más plaquetas. Una vez que son activadas, estas rápidamente van formando parte del tapón plaquetario, mediante los procesos de adhesión y agregación plaquetaria. Una característica muy importante en la activación de las plaquetas es el cambio de polaridad en las cabezas negativas de los fosfolípidos de su membrana, para permitir su interacción con los factores de coagulación. Por otra parte, el tromboxano y la serotonina interaccionan con los receptores específicos de las células del músculo liso. Esta interacción provoca la vasoconstricción para que circule menos flujo sanguíneo en la zona de la lesión. Además, las plaquetas activadas desencadenan la liberación de protrombina, iniciando así el proceso de coagulación. La hemostasia secundaria o coagulación. La hemostasia secundaria o coagulación es el proceso en donde participan los factores de coagulación, los cuales se activan mediante una activación sucesiva de proteasas que interaccionan sobre una superficie catalítica para formar trombina, luego una red de fibrina e integrar el coágulo sanguíneo en sitios de lesión vascular. La coagulación de la sangre se produce en 3 pasos fundamentales. El primero, en respuesta a la ruptura de un vaso sanguíneo, se forman sustancias que constituyen el llamado complejo activador de protrombina. Luego, el activador de protrombina cataliza la formación de protrombina en trombina. Y por último, la trombina actúa como una proteasa para convertir el fibrinógeno en fibras de fibrina, mediante la ruptura del enlace peptídico. La red de fibrina atrapa plaquetas, eritrocitos y plasma para formar el coágulo y cerrar la lesión. Modelos de coagulación. Existen 3 teorías acerca de la activación de la coagulación. La primera de ellas es el modelo clásico. La teoría clásica de la coagulación fue propuesta por Moravitz en 1904. Esta teoría consiste en que los tejidos vasculares liberan tromboplastina tisular necesaria para iniciar el proceso de coagulación, y propuso además los 4 componentes esenciales para la coagulación en el plasma: protrombina, fibrinógeno, calcio y tromboplastina, y asumió la presencia de antitrombinas en circulación que modulan la trombosinasa. Esta última es mejor conocida como el factor tisular. Moravitz es considerado hasta el día de hoy como el padre de la coagulación. El segundo modelo propuesto es la cascada de coagulación.
En la década de los 60, dos grupos por separado propusieron que la coagulación es un proceso enzimático en cascada. Cada factor de coagulación se convertía de proenzima a enzima activa, lo que proporciona un carácter autocatalítico en el proceso de manera limitada. Se puede describir este proceso a través de dos vías diferentes, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca inicia la coagulación con el daño vascular y la interacción de las superficies cargadas negativamente con tres proteínas de membrana. La vía extrínseca consiste en el factor 7 activado y factor tisular. Ambas vías de la coagulación podrían activar el factor 10, que junto con el factor 5 activado convierten la protrombina en trombina. El modelo de coagulación ha sido estudiado y modificado en el tiempo. Las ventajas del modelo clásico es primero que posee 4 componentes esenciales para la coagulación en el plasma que prevalece hasta la actualidad. El segundo es que la trombina cumple un papel central en el proceso de coagulación y aclara de forma más convincente el papel del factor 7 en el proceso de estallido y producción de trombina. Su desventaja es que no aborda todos los aspectos del mecanismo de acción y no permite un buen entendimiento de cómo el sistema funciona en vivo. Por otro lado, las ventajas de la cascada de coagulación es que permite describir de forma organizada la interacción entre proteínas con actividad procoagulantes. Sus desventajas es que señala que la vía intrínseca y extrínseca funcionan de manera independiente, pero esto no es así, debido a que los factores se interrelacionan entre sí. Este modelo es una representación gráfica del modelo coagulación y además no logran explicar el modelo real de coagulación in vivo. A raíz de estos modelos, surge la necesidad de conocer con mejor exactitud cómo se inicia la coagulación. En base a esto, nace el modelo celular de coagulación. Modelo celular de la coagulación. El proceso de coagulación presenta un mecanismo de proteólisis parcial. Este mecanismo permite la activación sucesiva de una serie de enzimas del tipo serin-proteasas, por lo que constituye un mecanismo de regulación enzimática. Sus principales ventajas son que permite un mejor entendimiento de cómo el sistema de coagulación funciona en vivo. Este modelo considera las células como elementos esenciales en el proceso de formación del coágulo y demuestra que superficies celulares poseen características especiales capaces de dirigir el proceso hemostático. Este modelo de coagulación consta de 3 procesos. En primer lugar, ocurre la fase de iniciación, la cual sucede en las células portadoras del factor tisular. Luego, ocurre la fase de amplificación, en donde el sistema se prepara para la producción a gran escala de trombina. Finalmente, en la tercera fase, llamada propagación, la cual ocurre en la superficie plaquetaria, se producen grandes cantidades de trombina. La iniciación comienza con la exposición del factor tisular secretado por células endoteliales. Interacciona con el factor 7 que se encuentra circulando de manera inactiva en el torrente sanguíneo, lo cual da lugar a la formación del complejo 7A-FT, también denominado complejo 10-asa. Este complejo inicia la coagulación activando tanto al factor 9 como al factor 10. Los factores 9A y 10A resultantes tienen funciones muy diferentes en las próximas reacciones. Por su parte, el factor 10 es necesario para que ocurra la activación plaquetaria. Este factor permite que se generen pequeñas cantidades del factor 5A, formando así el complejo protrombinasa inicial que producirá trombina en microdosis para la siguiente etapa. Cuando el complejo FT7A genera factor 10A, se activa un poderoso inhibidor de la coagulación llamado IBFT, el cual es un inhibidor de la vía del factor tisular. Inhibe el complejo 10-asa, por lo que la producción de trombina se detiene. Es insuficiente sostener la hemostasia ya que no se generan cantidades suficientes de trombina. Sin embargo, sí se genera una cantidad suficiente para la siguiente etapa. La segunda fase de este modelo es la amplificación. Aunque es pequeña la cantidad de trombina producida por el complejo 10-asa, durante la fase de iniciación es esencial para el proceso de amplificación. La trombina activa el factor 5, activa el factor 8 al separarlo del factor von Willebrand. Este último factor actúa como una proteína chaperona. Se activan también el factor 11, 13 y la trombina también es capaz de activar y reclutar plaquetas, ya que los factores y complejos se ensamblan en la superficie plaquetaria. Por último está la fase de propagación. Por su parte, el factor 9A se encuentra más capacitado que el factor 10A para formar complejos sobre la superficie plaquetaria, ya que es inhibido más lentamente por la antitrombina y no es neutralizado por el IBFT. De esta manera, el factor 9A espera hasta que las plaquetas sean activadas y expresen lugares de unión específicos para este. Una vez que las plaquetas son activadas, los factores 5A y 8A
se unen a estas y son responsables del anclaje y orientación de sus respectivas proteasas, lo que permite la expresión de la actividad coagulante. El factor 11A activa factores 9A. El complejo 9A8A en la superficie plaquetaria proporciona grandes cantidades del factor 10A asociado con esta superficie, favoreciendo el ensamblaje del complejo protrombinasa, el cual fomenta una generación explosiva de trombina. El papel de este complejo supera la del complejo 10-asa en la producción de 10A, ya que el complejo 7AFT es inactivado por el IBFT, por lo que la única fuente efectiva del factor 10A la constituye el complejo 9A8A plaquetario. El factor 10A unido a la plaqueta, en presencia de su cofactor, el 5A, forman el ensamblaje del complejo protrombinasa que convierte la protrombina en trombina en cantidades suficientes para generar la formación del coágulo de fibrina. Finalmente, ocurre la formación del coágulo de fibrina. La principal función de este es proveer un apoyo estructural para la formación del trombo. El proceso inicia con la conversión de fibrinógeno a fibrina. La trombina, mediante un proceso de proteólisis parcial sobre el fibrinógeno, produce monómeros de fibrina y libera FPA y FPB, los cuales son fibrinopéptidos. La trombina cataliza la ruptura de enlaces peptídicos, produciendo cambios conformacionales y de esta manera se expone el sitio catalítico. Seguido de esto, el factor 13 es activado por trombina, fibrina y calcio. En presencia del factor 13A, las uniones entre fibrina se convierten de no covalentes solubles a uniones covalentes insolubles por la formación de uniones isopeptídicas. La incorporación de uniones covalentes entre las unidades de fibrina cambian radicalmente sus propiedades de viscoelasticidad, siendo más rígidos, volviéndolos insolubles con elasticidad perfecta y gran resistencia a la deformación irrecuperable. Esta serie de activaciones sucesivas, mediante el mecanismo de proteólisis parcial, protegen y previenen que la formación del coágulo se forme sin que exista una lesión. ¿Y cómo está tu herida? Ya está sana. Muy bien.